Esta vez traigo un video fuera de jodienda, fuera de polémica, fuera de noticias de dopaje y de cosas de esas. Hoy vengo a traer un video un poquito más chévere, un poquito más tranquilo, un poquito más animado. Vengo a hablar de una noticia que no sé qué tan noticia fue, porque para mí fue interesante, pero no sé qué tanto impacto pudo haber tenido desde el momento de la grabación del video que me enteré este mismo día, 18 de julio de 2025, para los que dudan, a través del tiempo hasta el momento en que se publica este video. De hecho, esta cifra que están viendo aquí arriba es la del momento de la grabación, no la del momento de la publicación del video. Así que nada más les dejo eso. David Martínez cambia de agente, cambia de agencia de representación. Hoy vamos a hablar sobre la agencia a la que pertenecía David Martínez. Vamos a hablar sobre la nueva agencia nivel élite, con presencia en las 5 grandes ligas de Europa, con jugadores de talla mundial en sus filas, con más de 300 jugadores, parece una publicidad increíble, con más de 300 jugadores dentro de su lista, dentro de su nómina, dentro de sus clientes. A esa agencia grandilocuente como la presenté es a la que se está uniendo David Martínez. Te voy a explicar unas cositas, te voy a explicar los pormenores de esa agencia y te voy a hablar de la agencia a la que pertenecía. El orden, primero vamos a hablar del sábado y después del domingo. Así que ponte cómodo, vamos a conversar sobre cositas de agencia, chévere, plata, interesante. Vamos a salirnos de esa rutina de polémica y de opinión y de cosas. David Martínez cambió de agencia de representación recientemente. Bueno, la noticia la vi yo hoy, 18 de julio de 2025. Desconozco si el día de hoy fue solo el anuncio o, bueno, tuvo que ser solo el anuncio. Ya eso estaba hablado días antes. Qué bruto. Pero bueno, la agencia de presentación a la que pertenecía David Martínez tiene nombre TIC Sports Management y no es TIC Sports, el canal de Argentina. Es una agencia de representación que tiene su sede en Estados Unidos y que fue fundada por Gerardo Hernández. No lo conseguí, pero asumo que es venezolano. Quien en su perfil de LinkedIn, porque lo stalkeé un poquito y conseguí el perfil de LinkedIn, en el perfil de LinkedIn de Gerardo Hernández también él señala que es intermediario registrado de la FBF, Federación Venezolana de Fútbol. Y fue fundada por él y por otra persona que es Rafael Faría. De él sí literalmente no conseguí nada. Así que no les puedo aportar demasiada información sobre Rafael Faría. Lo que sí les puedo decir que es una agencia de representación allá en Estados Unidos que tiene a todos sus clientes son jugadores venezolanos. Son todos jugadores de Venezuela. Unos cuantos son jugadores que actualmente forman parte del grupo de la Selección Nacional de Venezuela. Por ejemplo, uno de ellos es Cristian Cáceres Jr. De hecho, esta agencia de representación fue la que lo llevó a New York Red Bulls y luego la que lo llevó al Toulouse a jugar en Francia. La que cerró el traspaso de Cristian Cáceres Jr. a Francia. También está Telasco Segovia, que fue la agencia que lo llevó al Inter de Miami. Otro de los miembros de esta agencia es José El Brujo Martínez. Aquí empezamos a ver un poquito de conexión sobre el hecho de que se radica en Estados Unidos y los jugadores más importantes están en Estados Unidos, que son Cristian Cáceres Jr., Telasco Segovia, Brujo Martínez y hasta este momento David Martínez. Fíjense que los 4 nombres están o estuvieron en Estados Unidos. Están Telasco Segovia y David Martínez, estuvieron Cáceres Jr., Brujo Martínez. Además de eso tienen a Wickelman Carmona, New York Red Bulls, tienen a Brian Palmesano, Atromitos de Grecia, Miguel Silva, portero de UCB Fútbol Club, que en mi opinión es un portero que probablemente saldrá del fútbol pronto. Mauri Secova, figura del Deportivo Táchira. Eric Ramírez, formó parte de la selección actualmente en el Dinamo de Kiev. Dani Pérez, exjugador de Caracas, que está jugando en Real Tomayapo. Edgardo Rito, Caracas. Anderson Contreras, Monagas. Manuel Zulbarán, Deportivo La Guaira. Ever García, Barquisimeto Sport Club. Jesús Castellano, Anzuategui Fútbol Club. Y Jair Ramos, de 19 años, jugador del Cincinnati Fútbol Club de la MLS, nuevo club en el que está ahora en Echenique. Entonces, esa es la información preliminar. Esta es TIC Sports Management, la agencia que tiene muchos jugadores venezolanos. Bueno, concretamente, según Transfer Market, tiene 14 jugadores venezolanos, de los cuales se resta, o bueno, sí, ya esta cifra es restando
No, mentira. Esta cifra es sin restar a David Martínez, por lo tanto tendría 13 aproximadamente. Vamos a hablar ahora de la agencia nueva a la cual se une David Martínez o la cual contrata a David Martínez. Se trata de AS1 Sports. Esta es una agencia de mayor tradición, bueno, tradición no sé, pero tiene bastante tiempo posicionada en el mundo de la agencia deportiva, de fútbol, claramente. Y es una agencia de origen londinense o que tiene su sede en Londres. Actualmente tiene una historia interesante porque la lidera es el CEO y en el portal web de la agencia AS1 Sports dice que también es el fundador, Ignacio Aguillo. ¿Y por qué hablo del fundador? Porque tiene una historia interesante. Ignacio Aguillo es un banquero, es una persona que trabaja en banca en lo que se refiere a todo el mundo económico de los bancos, de gerencia, este tipo de rubro. Y él formó parte del crecimiento del Atlético de Madrid como marca, como empresa. No solamente como club de fútbol, sino como empresa. Él llegó para los tiempos de 2012, cuando Simeone estaba comenzando, y él, junto con Gil Marín, que es el presidente, y otro grupo de personas, comandaron la escalada económica y la escalada a nivel de empresa, a nivel de posición de marca de Atlético de Madrid. Entre cosas interesantes que él como asesor, bajo su figura de asesor, logró fue la compra o la adquisición del Atlético de Madrid Calcuta, una sede del Atlético de Madrid ubicada en la India, y la adquisición del Racing Club Lens de Francia. Es decir, habían adquirido, el Atlético de Madrid había prácticamente comprado al Lens de Francia. Al final, era en sociedad con otra persona. Al final, hasta este momento, esa persona es el socio mayoritario. Y si no estoy mal, esto no lo chequeé, se lo debo confesar. Esta parte no la confesé. No la chequeé, perdón. Creo que ya directamente no hay vínculo entre Atlético de Madrid y Lens. Lo asumo porque jugaron Champions y ustedes saben cómo es la UEFA con estas cosas, y cómo es la FIFA y toda esa normativa con eso. No pueden ser propietarios de dos clubes de una misma competición, por lo que yo asumo que si el Lens jugó hace 2 años la Champions al mismo tiempo que el Atlético de Madrid es porque ya no había vínculo económico ni dirigencial entre ellos. Otra cosa interesante de Ignacio Aguillo. Ignacio Aguillo es hincha del Atlético de Madrid y él llega al club español porque él sabía que habían problemas económicos en el equipo y él mismo llama a las oficinas del Atlético de Madrid para ofrecer sus servicios y pocos días después habló directamente con Gil Marín, que es el presidente. Una historia súper loca, pero ¿por qué les cuento la historia del CEO y fundador de AS1 Sports? Porque, bueno, es la cabeza visible, es el que ha dado las entrevistas, es el que ha contado la historia y claramente es el que comenzó con todo esto. ¿Qué es AS1 Sports? Según lo que investigué, según la entrevista en Relevo, hay una entrevista en relevo.com a Ignacio Aguillo, que es bastante chévere de leer, es entretenida, en donde él habla sobre que esta agencia de representación se encarga de agrupar o de asociar a diferentes agencias de representación de futbolistas. Por lo tanto, no es una agencia en sí misma, sino que es una agencia que engloba diferentes agencias, como que las va absorbiendo, las va uniendo a su propio sistema, a su propio circuito. Por lo tanto, y esto lo vi en esa entrevista que les digo de relevo.com, lo leí, Ignacio Aguillo dice que más allá de que absorben diferentes agencias de representación, el jugador nunca deja de tener a la gente que tenía. Por ejemplo, si yo tengo una agencia de representación y yo hablaba con, ejemplo, Soteldo, yo tenía a Soteldo como cliente. La agencia de representación a la que yo pertenezco se une a AS1 Sports. A mí no me quitan a Soteldo. Soteldo sigue siendo mi cliente, mi representado. Entonces es un sistema curioso. Bueno, a mí me pareció curioso. Hay una lista de nombres que les quiero presentar. Jugadores que forman parte o que están dentro de la cartera de clientes de AS1 Sports. Que son Moisés Caicedo, jugador del Chelsea y de Ecuador. Luis Díaz, jugador del Liverpool y de Colombia. Nuno Méndez, campeón de Champions con Paris Saint-Germain y jugador de Portugal, campeón también de la Nations League. Bruno Fernández, no hace falta ni que lo presente, jugador del Manchester United que podría ser leyenda si el Manchester United no fuera la vergüenza que es hoy en día. Y que igual será leyenda. Piero Hincapié, Ecuador, Bayer Leverkusen. Kendry Páez, Ecuador, Chelsea. Gonzalo Plata, Ecuador, Flamengo. Axel Witsel, Bélgica, ex jugador de Atlético de Madrid y de Borussia Dortmund. Rubén Amorim, actual entrenador del Manchester United.
y Javi Gracia, entrenador de cabecera o uno de los entrenadores de confianza de la Liga Española. Esos son unos nombres, hay más, pero obviamente yo les estoy nombrando los que me parece a mí que a ustedes les suenan más familiares. Para que entiendan el nivel de futbolistas de los que estamos hablando. Esta agencia tiene más de 300 jugadores y ya entienden por qué. Es la unión de muchas agencias distintas. Que tengan 14, 15, 5, 10, pero todo eso va sumando. Y al final, en su portal web te dicen que tienen más de 300 jugadores, pues tienen, qué sé yo, tendrán que como 50 agencias de representación todas unidas. No lo sabemos. Lo cierto es que el estatus de esta empresa o de esta agencia de representación está entre las 10 mejores del mundo y, como les digo, tiene más de 300 jugadores representados y presencia en las 5 grandes ligas de Europa. Ahora, a raíz de mostrarles y de contarles todo esto, no les estoy diciendo, ¡oh! David Martínez acaba de dar acaba de dar un paso bueno porque es una agencia de prestigio, pero esto no garantiza. Eso es lo que les quería decir, hacer una aclaración. Esto no garantiza un fichaje futuro. O sea, no quiere decir que como ya firmó con una agencia nueva, lo van a fichar mañana el Manchester City. No existe. Eso no es así. No funciona así normalmente. Pero lo interesante de todo esto es que ahora tiene mejores conexiones, porque recordemos que una agencia de representación no solamente cubre fichaje por otro club, representa al futbolista en el entorno económico. Es decir, esto le podría permitir alcanzar acuerdos económicos mejores, por ejemplo, negociar mejores contratos o, en su defecto, conseguir contratos de publicidad con X marcas, no solo las de Venezuela, sino podrían ser marcas un poquito de talla más global. Y eso sí es interesante para el jugador, es interesante a nivel económico para él, a nivel de prestigio, a nivel de presencia, de exposición, porque no es solamente su calidad futbolística, que eso ya se encarga él, se encarga el equipo donde juegue, se encargaría la agencia buscándole un club que le pueda favorecer si es que considera que el LAFC no le favorece. Pero ustedes entienden a dónde quiero ir. Es un acuerdo, es un movimiento de David Martínez que no responde solamente a buscar un club, sino a muchas otras variables que de pronto no son tan familiares para nosotros en el mundo del fútbol. Y lo otro, esta es una duda, más que una aclaración, más que una información, más que una afirmación. Es una duda que me nace a mí. Por todo lo que les conté de que AS1 Sports al final es la agrupación de diversas agencias de representación, yo me pregunto, ¿quién es el que representa a David Martínez? Porque Teis Sports Management, hasta donde sé, no está adherida a AS1 Sports. Aunque sí me di cuenta que la gran presencia de jugadores ecuatorianos debe responder a que absorbieron una agencia de representación en Ecuador. Es lo que yo supongo. Entonces además del Independiente del Valle, Caicedo, Hincapié, Kendry Páez, Gonzalo Plata, todos de Independiente del Valle. Podríamos hablar de eso en Pásala en algún momento. Me llama la atención, me causa curiosidad. Entonces, ¿quién representará a David Martínez? O sea, me imagino que asignarán una agencia dentro de, pero ¿bajo qué manos de forma directa estará David Martínez? Esa es la pregunta que yo me hago. Es curioso, porque leyendo sobre esta agencia, todo el sistema, todo el circuito me pareció interesante. Así que espero que les haya parecido igual de interesante que a mí o que por lo menos les haya llamado la atención. Es un video poco convencional, no hago este tipo de videos así, pero sinceramente es un tema que poco a poco me está interesando bastante, me está gustando leer sobre eso, aprender sobre estos temas, así que se los comparto porque aparte de hablar paja y de lloriquear cuando pasa algo que no me gusta de la vino tinto, también les vengo a traer algo que los edifique, porque bastante tiempo les hago perder a veces. Así que si les gustó el video, denle like. Suscríbanse, nos encontramos en el próximo video que puede ser este mismo que te voy a recomendar en este momento. Acabo de hablar en el último video que salió en este canal sobre la posible sanción de 7 puntos que puede recibir Bolivia y que puede beneficiar de alguna manera a la selección vinotinto. Así que si no estás al tanto, te invito a que lo veas en este momento.